Dicen que a nadie le amarga un dulce, pero ¿sabían que la primera receta para elaborar chocolate en Europa se creó aquí, en Aragón? Fue en el monasterio de Piedra, año 1847. Hagan números, han pasado más de 170 años. Los ingredientes necesarios para elaborar chocolate son azúcar, cacao y manteca de cacao. 100 gramos de chocolate aportan unas 647 calorías y algunos aseguran que funciona como analgésico natural. En Aragón tenemos el privilegio de contar con uno de los mejores maestros chocolateros de España. Pues yo empecé con 16 años a trabajar en Obradores de Huesca. Entonces, trabajando en varios sitios, llegó un punto en el que tenía la necesidad de aprender más. Vi que había una escuela en Barcelona que había salido, los mejores pasteleros habían salido de ahí, entonces yo quería estudiar allí. Ahí se me abrió un mundo. Empecé a conocer mucha gente, hacía muchos cursos, había una oportunidad enorme. Trabajaba mientras estudiaba y la verdad que fue una pasada. Ahora estoy en este proyecto que también ha sido para mí un regalo el poder hacer lo que hemos querido, como hemos querido, en la ciudad donde he nacido. Están respondiendo muy bien y que estamos muy felices de poder seguir en este camino, ¿no? Clara, si teníamos 5 de croissant, sí. ¿Hay caracolas también? No hay caracolas. Hay que hacer el de yanduya, ¿vale? Para el sábado. Vale. Pues mira, estas navidades habremos gastado alrededor de 200 kilos de chocolate negro y aquí lo que estamos haciendo son uno de estos productos, digamos, estrella, que son las paquitas. No todo vale para todo, por eso hay tanta variedad de chocolates, ¿no? Yo creo que somos muy lamineros, sobre todo de la sensación dulce, ¿no? O sea, ya no igual una cosa tan equilibrada, sino el hecho de bastante dulce, ¿no? Pues en el 2011 me coroné como mejor maestro chocolatero de España. Es un concurso que se hace cada año y es un concurso en el que tienes que hacer figura de chocolate, bombones, tarta, puesto en plato, tienes un tiempo y hay que hacerlo todo ahí en directo. Es mucha dedicación y pues al final te viene como un bajón, ¿no? De eso, ya está y bueno, pues es una sensación increíble. Además estaba mi familia, o sea que bonito, bonito. Nuestra tradición repostera tiene nombre propio: la trenza de Almudévar, el pastel ruso de Huesca, los merengues de Calatayud o los lazos de Jaca. Una delicia para nuestro paladar que tiene su origen en 1946. Los lazos de Jaca son nuestro producto estrella. Fue mi padre el que los inventó, allá por el año 43. Es muy sencillo, es un postre sencillo, pero como todo sencillo requiere pues que todos los detalles son los que le dan la calidad, ¿no? Yo era muy joven, era un chavalín, tenía 14 años y entonces pues claro, mi padre falleció, tenemos esto como la única posibilidad de subsistencia, ¿no? Y entonces pues me puse yo, sí. No hubo más remedio que atender el negocio familiar. No tiene ningún misterio, ya te digo, es un hojaldre bien hecho, la forma ya ves, es hacer un pequeño tirabuzón. El número de lazos que hacemos al día es muy variable. Hay días que vendes 100 y hay días que vendes 1000. Y como mínimo pues hacer unos 500 lazos. El horno estarán del orden de media hora, un poco más. Aquí tenemos una chapa de lazos hechos, cocidos. Hay unos 100 lazos. Estos 100 lazos requerirán pues unos 13-14 huevos, medio kilo de azúcar. Les hemos dado el glasado de azúcar. Entonces, para que seque el glasado y se puedan luego manejar, se pasa un poco por el horno para que haga un poquito de piel. Los tenemos a 37 euros el kilo y en un kilo entran unos 40 lazos. Sí. La magia que tienen es el cariño con que se hacen, el cuidado, que se hagan así y que contemos con el favor de nuestros amigos y clientes.